A todos, vamos a analizar otro guión didáctico de el tema figuras y cuerpos geométricos. Es sobre las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Vamos a acompañarles en la resolución de este guión. Primero, nos da la primera ficha de trabajo número 1, donde es recuperación de conocimientos previos. Simplemente hay que recordar que un triángulo rectángulo tiene dos catetos y una hipotenusa. Y como habíamos visto en videos anteriores, marcamos con A y B los catetos y con C la hipotenusa. Abajo nos dice que un triángulo rectángulo pues tiene dos ángulos agudos, que son estos dos, y uno que es el ángulo recto. Siempre que nos vayamos a referir a un ángulo, le vamos a llamar ángulo de referencia, y en base a este ángulo de referencia vamos a ubicar los dos catetos y la hipotenusa. Uno puede ser el opuesto y el adyacente. Vamos a irlo viendo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si ubicamos este ángulo de referencia, le vamos a llamar ángulo teta. Teta es una letra griega que es así como está representada. Entonces, si estamos hablando del ángulo teta, el seno de teta se conoce como la razón o la división de lo que vale el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno viene siendo el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente de teta o del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Hay que memorizar estas tres fórmulas de las funciones trigonométricas para no estar batallando en un examen o en una resolución de problemas. Aquí te las voy a marcar. Son las que vamos a estar utilizando, esas tres. Enseguida. Vamos, en el libro de guiones viene un análisis de un triángulo, el cual lo dividen en dos triángulos para que sean dos triángulos semejantes. Si lo alcanzan a comprender, y si no, yo les voy a ayudar ahorita. Luego nos da la definición de seno, coseno, tangente, que ya lo vimos, y nos habla de que si tenemos dos triángulos semejantes, sus lados son proporcionales, que ya sabemos, entonces la división de sus lados homólogos siempre va a ser igual, y de ahí nace el concepto de función trigonométrica. Es lo mismo, aquí les puse las fórmulas de las tres razones trigonométricas, hay que memorizarlas. Enseguida, el guión nos muestra, esto es nada más de análisis, esto no lo quieran resolver, nada más quiero que lo entiendan. Aquí nos dan varias medidas segmentadas de un triángulo rectángulo, y explican aquí cómo se forman o se organizan sus razones trigonométricas, pero yo lo voy a explicar aquí. Observen, yo les digo a los alumnos, cuando tengan un triángulo así, si batallan para entenderlo, divídanlo en dos triángulos, uno grande y uno pequeño. Observen, tengo el triángulo grande y aquí tengo el triángulo pequeño. A uno le voy a llamar A y el otro B. Si se fijan, le voy a poner las medidas de los catetos. Este mide 7 y este mide 12.12. Este mide 3 y este mide 5.19. ¿Cómo sacamos el 3? Por semejanza. Acuérdense que hay un factor de proporción de este grande a este pequeño. Ya eso ya lo deben de saber. Las hipotenusas, la más grande mide 14 y la más pequeña mide 6. Si se fijan, el ángulo es el mismo, es de 30 grados. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis del triángulo A. El triángulo A, aplicando las razones que vimos, es seno de este ángulo, es cateto opuesto 7 entre hipotenusa 14. Coseno 12.12 entre 14 y tangente 7 entre 12.12. Este está sencillo. Después el triángulo B hacemos lo mismo. El seno es cateto opuesto, que es 3 entre hipotenusa 6, 3 entre 6 es 0.5, coseno es 5.19 entre hipotenusa, que es 6, me da 0.865, y tangente 3 entre 5.19 nos da 0.578. Si se fijan, como los triángulos son semejantes, tienen que ser iguales sus razones trigonométricas. Observen, esto es igual y esto es igual, los resultados. Como los triángulos son semejantes, ya saben, son iguales las razones. Después nos vamos a la ficha de trabajo número 2. Nos habla de entender, este también es de recordar.
vamos a irlo entendiendo. Primero nos explica que tenemos que manejar tablas de funciones trigonométricas, es esta, y si no pueden usar esta tabla y la calculadora científica. Aquí nos da un ejemplo de que el seno de 45 es 0.707, quiere decir que es un triángulo con un ángulo de 45, las divisiones de los catetos opuestos entre las hipotenusas siempre será ese mismo valor, y esto lo vamos a ver poco a poco con ejemplos. Aquí una escalera forma un ángulo con el piso de 80. Si la escalera mide 2 metros, aquí está, ¿qué altura alcanza en la pared? Bueno, primero que nada hay que ver que aquí dice 80 y aquí está 75. Hay que corregirlo aquí. Corríjanle por favor, póngale 75. Ya que le corrigieron, vamos a trabajar con 75, porque el dibujo está a 75. Aquí nos explica cómo encontrar la altura, paso a paso. Hay que irlo leyendo, ¿sí? Pero yo lo voy a explicar, esto mismo lo voy a explicar. Vamos a verlo. Buscamos qué razón trigonométrica relaciona los datos que tenemos, que son, ¿qué me dan? La hipotenusa y me dan el ángulo. O sea que es 2 metros y el ángulo de 75. Observemos las tres razones trigonométricas. ¿Qué me están pidiendo? El cateto opuesto de 75. ¿Qué función me relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo? ¿Cuál de estas tres es? Pues es el función seno. Estas dos no me sirven. Muy bien, vamos a trabajar con esta. La dejamos aquí. Hay que encontrar el seno de 75. Puede ser por tablas o por calculadora. Por la calculadora tenemos seno de 35, nos da 0.9659. Y con las tablas vamos a explicarles cómo se sacan con las tablas. Observen, nos dan las tablas, buscamos el ángulo de 75, aquí está. Nos vamos a la columna de seno, y aquí está, 0.966, ahí está. Ok, entonces regresamos aquí, ya está el 0.966. Y vamos a sustituir en la fórmula del seno del ángulo, nos queda seno de 75 es igual a cateto opuesto, que es lo que andamos buscando, x entre hipotenusa. De aquí ya nada más seno 75 ponemos su valor y vamos a despejar la x. ¿Cómo queda la x despejada? El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. Hacemos la multiplicación y nos queda, el cateto buscado es 1.932. Esto quiere decir, para comprobar que si yo divido 1.932 entre 2 me da 0.966, que es el seno de 75 grados. Vamos al siguiente. El siguiente triángulo nos habla de otro triángulo rectángulo. Nos dan el ángulo de 25, el cateto opuesto de 1.2. ¿Y qué nos están pidiendo? Este cateto adyacente. Ellos hacen el cálculo, aquí nos explican y nos dicen que la rampa ocupa 2.57, aquí, este cateto. Y luego me preguntan qué pasa si modifico el ángulo a 30 y luego qué pasa si lo disminuyo a 20 grados. Vamos a ver cada caso. Aquí está, vamos a analizar este problema. Tenemos el triángulo rectángulo, nos dan el ángulo de 25, el cateto opuesto es 1.2 y nos piden el cateto adyacente. ¿Qué función me conviene utilizar? Veamos. Llamaremos x a esto que andamos buscando. Observen las tres funciones trigonométricas. ¿Cuál nos conviene usar? Como no tenemos el valor de la hipotenusa, forzosamente tenemos que usar tangente. Muy bien, estas dos no nos sirven. Continuamos. Dejando la fórmula de la tangente, buscamos la tangente de 25 grados en la calculadora, aquí la tenemos, 0.4663, y si queremos hacerlo por tabla, nos da, hay que buscar la tabla, buscamos aquí en el 25, aquí está, 0.466, lo anotamos y regresamos a hacer el problema. Sustituyendo la fórmula, tenemos que la tangente de 25 es igual a 1.2, porque es el cateto opuesto entre el que andamos buscando. Sustituimos cuánto vale el valor de tangente de 25, aquí está, 0.466 igual a 1.2 entre x.
Hay que despejar la X pasa para acá multiplicando, se cambian de lugar, se alternan y me queda esta división. Y hago la división, me queda 2.57. Se fijan, es lo mismo que nos hace en la explicación del guión, ahí está correcto. Por lo que se puede observar que el valor de X disminuye a 2.079. Ok, aquí, bueno, me adelanté. Nos pregunta, ¿qué pasa si el ángulo fuera de 30 grados? Pues vamos, esta página o diapositiva, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de 25 para 30. Se fijan, aquí le cambiamos a 30. Con la calculadora sacamos la tangente de 30. Y por las tablas también es la misma. Sustituimos aquí, despejamos la X. ¿Y qué pasa en la división? Nos sale un valor de X más pequeño. Por eso le ponemos, por lo que pueden observar, el valor de X disminuye a 2.079 metros. Después me pregunta, ¿qué pasa si el valor del ángulo ahora en vez de 30 es de 20? Observen. Simplemente cambiamos aquí el 20. Sacamos el valor de la tangente de 20 con la calculadora. Aquí está. Con la tabla. Aquí está. Sustituimos en la fórmula. Y luego despejamos la X. Aquí está. Al hacer la división nos queda 3.30. ¿Se fijan? Al disminuir el ángulo, ¿qué pasó? Aumentó el valor de la X o de la cateto adyacente. Entonces, continuando aquí, llegamos a la fase 3 de la ficha de trabajo, que es la aplicación. Son 11 problemas. Vamos a ver uno por uno. Primero estos dos. Nos pide hallar el valor del cateto A y en otro hallar el valor del cateto B. Aquí dice, vamos a resolver esos 11 problemas, pero no por Pitágoras, sino por trigonométricas. Continuando. Primer problema, tenemos hipotenusa, ángulo y me piden el cateto opuesto. Por lo tanto usaremos función seno. Ahí está. Sacamos el seno, calculamos el seno de 35, que es 0.573. Sustituyendo en la fórmula, 0.573 es igual a cateto opuesto, que es A, entre hipotenusa, que vale 26. Despejamos la A. Es una multiplicación, el 26 pasa multiplicando. Hago la multiplicación y me da el valor de A. Ya está terminado. El segundo problema, tenemos hipotenusa, ángulo, y me piden el valor del cateto adyacente. ¿Qué función vamos a usar? Coseno. Muy bien. Coseno. El coseno de 20 grados, aquí está, por calculadora. Vamos a sustituirlo. Me queda 0.939 y es igual a cateto adyacente, que es la B que ando buscando, entre la hipotenusa, que vale 70. Hago la división. Antes hay que despejar la B. Despejando la B, se pasa, el 70 está dividiendo, pasa multiplicando. Hago la multiplicación, me queda 65.73 es igual a B. Ahí está terminado esos dos. Continuamos. Este problema 3 nos pide hallar el valor del cateto A. Primero, tenemos un ángulo de 60, cateto opuesto de 35 y nos piden el cateto adyacente. La función que podemos utilizar es tangente, porque tenemos la relación de los dos catetos. Hay que sacar la tangente de 60, que es 1.732. Sustituir en la fórmula, 1.732 es igual a cateto opuesto, que es 35, entre cateto adyacente, que es A, es el que andamos buscando. Despejando la A, cambia de lugar con el 1.732 y queda despejada la A. Hago la división, me queda 20.20. Ahí está terminado este problema. Observación de este problema. Aquí se me hace que no es 20, porque si sumamos 20 más 60 nos da 80. Y con estos 90 pues debe sumar 180. Por eso le pusimos esta anotación aquí. Continuamos. El cuarto problema. Hallar el valor de X. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Nos piden el valor de X, que es la hipotenusa. Tenemos el valor del ángulo, 30, y el cateto opuesto, que es 15. La función conveniente es seno.
hay que calcular el seno de 30 grados, que es 0.5, y después sustituimos en la fórmula seno del ángulo, que es 0.5, es igual a cateto opuesto, que es 15, entre la hipotenusa, que es x, que es lo que andamos buscando. Hay que despejar la x, cambia de lugar con el 0.5, hago la división y me queda 30. Eso es lo que vale la letra A. No, perdón, la hipotenusa. Continuamos. Número 5. Calcula la longitud de la sombra que proyecta un árbol de 10 metros cuando el ángulo de elevación del sol es de 34 grados. Primero, aquí hay un error, hay que corregirlo a 34. Ahí corríjanlo, por favor. Le ponen 34. Ahora sí, vamos a trabajar con 34. Nos proporciona el ángulo de 34 grados, el cateto opuesto que mide 10 y nos pide el cateto adyacente del ángulo. Muy bien. La función recomendable es tangente. Sacamos o calculamos la tangente de 34, es 0.674. Sustituyendo en la fórmula, tangente 0.674 es igual al cateto opuesto, que vale 10 entre x, que es lo que ando buscando. Despejamos la x cambiando de lugar con el 0.674, hacemos la división y nos queda 14.83. Uno más terminado. Vámonos al número 6. Calcula la sombra que proyecta un edificio de 28 metros de altura cuando el ángulo de elevación del sol es de 45 grados. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Nos dan el valor del ángulo, que es 45 grados. El cateto opuesto mide 28 y nos piden el cateto adyacente. La función conveniente es, ¿cuál será? Tangente, muy bien. Hay que sacar la tangente, calcular la tangente de 45 grados, que es 1. Y sustituyendo 1 es igual a cateto opuesto, que es 28, entre cateto adyacente, que no sé cuál es, que es la x, y despejar la x. Cambia de lugar con el 1. Hago la división, 28 entre 1 es igual a 28. Entonces la respuesta es 28. Nos vamos al número 7. Calcula la altura de una torre si desde una distancia de 35 metros se observa su punto más alto con un ángulo de 50 grados. Bueno, primero hay que corregir el dibujo, porque aquí el dibujo nos marca 25 y el problema nos dice 35. Hagan la corrección ahí. Haciendo la corrección ya nos quedan 35. Es conveniente la función de tangente. Muy bien. Hay que calcular la tangente de 50 grados. Es 1.191. Sustituyendo en la fórmula, 1.191 es igual a cateto opuesto, que es lo que ando buscando, la altura, entre cateto adyacente, que es el 35. Hay que despejar la x. La x queda despejada. Este 35 está dividiendo, pasa multiplicando. Hacer esta simple multiplicación nos queda que es 41.68 metros. Es el valor de la x y estaría terminado este problema. Vamos con el 8. Número 8. Dice: en la pared de un edificio se apoya una escalera cuyo pie se ubica a 1.4 metros de la pared. ¿Cuál es la longitud de la escalera si el ángulo que forma con la pared es de 30 grados? Bueno, observen, nos dan el ángulo de 30 grados, el cateto opuesto que mide 1.4 metros y nos piden la hipotenusa. ¿Cuál es la función conveniente? Pues es seno del ángulo, ¿verdad? Entonces hay que calcular el seno de 30 grados, que es 0.5. Sustituimos en la fórmula. 0.5 es igual a cateto opuesto, que es 1.4 entre la hipotenusa, que es lo que ando buscando. En este caso la hipotenusa es lo largo de la escalera. Despejamos la x, que es simplemente cambiarla de lugar con el 0.5. Nos queda una división. Hacemos esta división y nos queda 2.8. Y terminamos el problema 8. Nos vamos al problema 9. En una torre de alta tensión de 40 metros de altura se encuentra un cable con un ángulo de 40 grados sobre el suelo. ¿Cuál es la longitud de dicho cable? Aquí nos están pidiendo la hipotenusa. Observen, nos dan el ángulo de 40, el cateto opuesto, y nos piden la hipotenusa. Entonces la función es seno. Aquí está. Calculamos el seno de 40, 0.642 con la calculadora o las tablas. Sustituimos. Es igual a 40 entre x, que es la hipotenusa. Despejando la x, pues cambia de lugar, acuérdense, pasa para acá multiplicando y este pasa para acá dividiendo. Nos queda una división. Al hacer esta división nos queda 62.30, que es la longitud del cable.
Pasamos al número 10. Desde la cúspide de un faro de 50 metros de altura sobre el nivel del mar, se observa que el ángulo de depresión, depresión quiere decir que viene siendo de arriba hacia abajo. Aquí está. De 15 grados, calcular la distancia horizontal del faro al bote. O sea, de aquí al bote me está pidiendo el cateto, pero vamos a ver cómo nos queda con el ángulo. Si aquí tengo 15 grados, entonces voy a tener 15 grados con la horizontal de este lado. Por lo tanto, nos dan el ángulo de 15 grados, el cateto opuesto a 15, que son 50, y nos piden el cateto adyacente, La función conveniente es tangente. Entonces hay que calcular la tangente de 15. Aquí está, 0.2679. Sustituirla en la fórmula. 0.2679 es igual a 50 entre x. Si despejo la x, cambia de lugar, me queda como una división. 50 entre 0.2679, hacemos la división y nos queda que es 186.63 metros. Y ya terminamos el problema 10. Muy bien. Vámonos al 11. La Torre Eiffel tiene una antena en la parte de arriba y juntas proyectan una sombra de 303.0674 metros cuando el Sol se encuentra con una inclinación de 47 grados. ¿Cuál es la altura de la torre si la antena mide 25? Hay que ver aquí, la altura de la Torre Eiffel acaba aquí y luego aumenta 25 metros de una antena. Si observan, se forma un triángulo rectángulo. Nos dan el ángulo de 47 grados, el cateto adyacente, que es 303 punto y fracción, y nos piden el cateto opuesto, o sea, la altura total. Primero hay que buscar la función recomendada, que es tangente. Hay que calcular la tangente de 47, aquí la tenemos, 1.0723, y sustituirla en la fórmula. 1.0723 es igual a x, que es el cateto opuesto, lo que ando buscando, entre el cateto adyacente es de 303 y fracción. Despejando la x, acuérdense que está dividiendo este número, pasa para acá multiplicando y ya queda despejada la x. Hacemos la multiplicación y me da 324.9791. Esa es la altura total hasta arriba. Entonces a mí nada más me están pidiendo la pura altura de la torre, o sea, hay que quitarle los 25. Aquí está, hay que restarle los 25 y nos queda 324.9791 menos 25, nos queda 299.9791 metros. Y se termina Espero que esté claro esto y vamos a la evaluación. Se encuentra la altura de la torre. Nos dan aquí una torre, se forma un triángulo rectángulo con un ángulo de 65. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un ángulo de 65, cateto adyacente que son 30 metros, me están pidiendo el cateto opuesto. Pues lógicamente ya nos familiarizamos, sabemos que ahí va a ser la función es tangente del ángulo, porque está involucrando los dos catetos. Hay que calcular la tangente de 65, que es 2.144. Ya teniéndola, la sustituimos. En la fórmula me queda 2.144 es igual a cateto opuesto, que es y, entre cateto adyacente, que es 30. Hay que despejar la y. El 30 está dividiendo, pasa, multiplicando y queda despejada la y. Una simple multiplicación la hacemos y me da el valor de 64.32. Se fijan, aquí en las opciones no viene, pero la que más se aproxima es el inciso D. Muy bien. Avanzamos al siguiente. Observa el siguiente dibujo que representa una escalera recargada en un muro. ¿Cuál es la longitud de la escalera? Bueno, me están pidiendo la hipotenusa, pero me están dando el ángulo y el cateto opuesto. ¿Se fijan? Tenemos el ángulo y cateto opuesto y nos piden la hipotenusa. Hay que usar la función seno del ángulo. Entonces hay que calcular primero cuánto vale seno de 55. Aquí lo tenemos, de hecho aquí me lo da, observen, aquí ya me lo da como dato. Simplemente ya lo tenemos, ahora sustituirlo, aquí está, es igual a el cateto opuesto que vale 8 entre la hipotenusa x, es lo que no sé, es lo que voy a encontrar. Despejamos la x, acuérdense que nada más cambia de lugar para acá y este número baja acá.
Así que nos queda, y hacemos la división simplemente y nos queda que es 9.76. ¿Cuál es la respuesta? Aquí está. ¿Ok? Y vayamos al otro. Observa la siguiente figura. Se forma un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la altura del poste? Acuérdense que hay que analizar este triángulo hasta aquí, pero al final hay que agregarle esta parte de abajo que son 2 metros y esta parte de arriba que es 1.5. Vamos a ver. Tenemos un triángulo rectángulo. Nos dan el ángulo de 35. Aquí está el ángulo. Y el cateto adyacente, este, que son 10. Piden el cateto opuesto. ¿Cuál es la función que nos conviene? Tangente. Está relacionando los dos catetos. Tangente de 35 es igual a 0.700. Sustituyendo, 0.700 es igual a cateto opuesto, que es el que no encuentro, entre el adyacente que es 10. Simplemente voy a despejar la x, es una multiplicación. Pasa multiplicando, me queda que x vale 7. Muchos se pueden confundir y seleccionar el 7 aquí, pero ahí no acaba. Hay que sumarle lo que mencionamos, lo de arriba y lo de abajo, y nos queda, le sumo 2 de abajo y 1.5, nos queda 10.5, por lo que es este el correcto. Hasta aquí sería todo, espero que lo hayan entendido y pueda ayudarles a resolver su tarea. Gracias y hasta el próximo video.